bienvenidos a Lobo Collector. En esta ocasión vamos a revisar a este Trap Job de la línea Masterverse de Mattel, basado en la serie Master of the Universe Revelation de Netflix. En esta ocasión la caja es mucho más grande porque pertenece a una figura de lujo de la línea Masterverse, donde tenemos esta ventana bien grande, el nombre de la serie en la cual está basado y el nombre de la figura que sería Trap Job. En esta entrega vemos dos versiones del personaje, donde tenemos su versión original, más clásica, y tenemos accesorios para convertir a este Trap Job en su versión de cultista de la placa madre, como lo vimos en la serie Revelation. Por la parte trasera de la caja tenemos una ilustración muy bonita del personaje donde vemos a Trap Job en su versión de cultista en una actitud más de combate. Y por el costado tenemos un acercamiento al rostro de Trap Job en su versión original y más abajo lo vemos en su versión de cultista. En la serie inicialmente vemos a Trap Job con este rediseño basado en lo que conocíamos de Filmation, las figuras vintage y siempre conservando la esencia del personaje. Ya avanzado en la serie, con la desaparición de Skeletor y ya avanzado algunos años, vemos a Triclops, el cual genera un culto de adoradores de la tecnología llamado la placa madre, al cual se une Trap Job y otros guerreros malvados, y es ahí en ese punto donde tenemos la versión de Trap Job cultista, que es la que nos entrega esta figura. Antes de sacar a la figura del envase, me gustaría parar en este punto donde podemos ver desde el empaque ese extraño rostro de Trap Job, donde podemos ver su mandíbula, su lengua, y que siento que no está tan bien resuelto. Desde este punto vamos a ver cómo eso va avanzando a medida que vamos revisándolo. Ya con este Trap Job fuera del envase, el rediseño que hicieron para la serie Revelation a mí me gustó mucho porque conserva la esencia de las figuras vintage, incluso de la serie Filmation, y ese rediseño se ve plasmado en la figura porque es muy similar a lo que vimos en la pantalla y eso también es muy bueno. Por ejemplo, tenemos esta argolla que en la figura vintage uno podía jugar con ella y pasarle un hilo y lanzarlo o colgarlo. Tenemos su típico brazo mecánico al cual se le pueden cambiar los armamentos. Los colores, si no son iguales, son muy similares a la combinación que vimos en la figura original, pero y los diseños que siguieron, por ejemplo en 2000X, donde en la firma del personaje esta combinación entre azules, verde, su casco más llamativo con este morado medio magenta. Entonces en esencia es el mismo Trap Job de siempre, con un rediseño muy similar a lo que estamos acostumbrados, así que por ese lado para mí súper bien. Por otro lado, las figuras de 7 pulgadas de Masterverse a mí me caen muy bien porque yo coleccioné en algún momento Classic, como he comentado anteriormente, pero no alcancé a obtener todos los personajes. Uno de los que me faltaron fue Trap Job, que a esta altura tiene un valor muy alto como para considerarlo dentro de la colección, pero aquí tenemos una nueva oportunidad de tener una figura de Trap Job en una línea de 7 pulgadas y vamos a ver en las comparaciones cómo se comporta también con estas otras figuras de Classic y ver cómo esas líneas son bien compatibles, y eso a mí también me tiene muy contento. Revisamos entonces el esculpido de este Trap Job, donde vemos un montón de piezas nuevas para esta figura, donde tenemos por ejemplo a partir de las piernas, los pies son totalmente nuevos, las pantorrillas, que son estas armaduras que tiene, incluso tiene una rodillera bien grande, los muslos, que es una pieza nueva que no habíamos visto tampoco en ninguna figura de Masterverse hasta ahora. Si bien el faldón es una pieza que viene reocupada desde He-Man, Fisto, Manataros, sí tiene un elemento que es este cinturón que cubre la pieza anterior y así nos genera ese look bien clásico de Trap Job. También en el torso tenemos el abdomen, que es una pieza que reocuparon, pero el torso superior es un molde totalmente nuevo, ya que las piezas metálicas vienen esculpidas sobre el torso, incluso vienen encorvados a comparación de otras figuras. Tenemos un nuevo hombro, que es el que tiene este detalle mecánico. En el antebrazo viene una nueva pieza, que es esta pieza verde, que es como una armadura que viene esculpida, no viene separada del antebrazo. El esculpido del brazo mecánico está muy bonito, muy bien resuelto para mí. Tiene esta pieza que es como cilíndrica, que sería su hombro. Este bíceps es mucho más pequeño que el bíceps del lado de acá, podría ser mucho más mecánico ese esculpido. Y tenemos esa pieza cilíndrica ahí, que es la que sostiene el armamento, el cual también se parece mucho a lo que vimos en la serie y tiene muchos guiños también a la figura vintage. Otro detalle que nos entrega la línea Masterverse es la materialidad que nos presentan en base a pintura, en este caso, donde vemos diferentes capas de materialidad que van contrastando entre sí, con terminaciones satinadas, sobre capas mate, y eso es súper llamativo, súper agradable de ver. Le da un toque un poco más realista, donde por ejemplo vemos la mandíbula, que tiene un acabado con un destello más satinado, que contrasta muy bien con el casco, que es mucho más mate. Las piezas metálicas del torso, por ejemplo, el brazo, las piernas,
piernas tiene un destello también en el color, con una terminación satinada que nos da esa impresión de ser un elemento metálico, y eso contrasta con elementos como el faldón, que tiene un sombreado, y elementos más mates como esa parte de las piernas, la misma piel que tiene otro tratamiento. Entonces sí tenemos múltiples capas de materialidad que lo hacen ver muy llamativo. Bueno, y uno de los temas que vimos a partir desde la caja es su cabeza y más que nada su mandíbula, donde para esta figura nos entregaron este detalle de mandíbula, donde vemos obviamente su mandíbula destrozada como es propio del personaje, pero si lo analizamos, este detalle está basado en la serie Revelation, donde sí se puede apreciar, muestra sus dientes, se asoma un poco su lengua y se ve también esa mandíbula más maltrecha, pero en la terminación en la figura se ve muy extraño. Pero si nos remontamos y analizamos un poco las figuras anteriores, claro, en la figura vintage el detalle inferior de la mandíbula no existía, solamente era un acabado negro, igual que la figura Origins, donde se ve un poco más amigable a la vista, pero sí se ve mucho más cartoon. Yo creo que lo que quisieron hacer en este rediseño es buscar un poco más de realismo en este elemento y mostrar que obviamente no existe una mandíbula bajo esta parte metálica. Si nos remontamos a la figura Classic, por ejemplo, ese detalle era mucho más realista, donde veíamos representado como piel desprendida, como músculo, se veía un poco más crudo, pero sí, al ser más oscuro le daba otra impresión y funcionaba muy bien. Tal vez se pueda solucionar con algún tratamiento de pintura, de darle ese detalle más de músculo, pero se entiende desde dónde viene el diseño, aunque no quedó tan bien aplicado. Bueno, y siempre podemos dejar al personaje con su mandíbula más cerrada y lo vemos mucho más parecido a lo que vimos en la pantalla. Si revisamos otros aspectos del esculpido de la cara, vemos que tiene harta textura la piel, mucha arruga, el detalle de los dientes y la mandíbula. Se puede ver ahí abajo como musculatura, como esos surcos que yo creo que voy a pintar para aprovechar mucho más esa textura de músculo y ver si lo asemejo más a lo que vimos en Classic. Los ojos, como estamos acostumbrados, están impresos y se ven muy bien. La mandíbula tiene ese detalle de pintura con esos destellos metálicos que se ve también muy bien. Y el casco conserva la esencia vintage. Yo veo este rostro y para mí es trap job, no, es inconfundible. Así que sí, me gusta mucho cómo está resuelto al final. Independientemente del detalle de la mandíbula, creo que así se ve muy bien. Revisemos las articulaciones entonces, donde partiendo por la cabeza tenemos la articulación principal aquí, que es la mandíbula, donde baja y sube. La cabeza se mueve obviamente entre 60 y mira hacia arriba y hacia abajo sin problema. Un detalle que me di cuenta, que siento que este cuello está bien largo. Le saqué la cabeza, ciertamente se ve muy alto, y lo comparé con otra figura donde se pueden apreciar que este viene mucho más largo, casi el doble de lo que se asoma ahí, que el de otra figura, ya sea de He-Man, Manatans o este mismo Fisto. No sé por qué será esta decisión, no sé si necesitamos ver el personaje más alto o realmente en la cabeza hay un tema con la mandíbula, pero sí se nota que queda un poco más extraño y tambaleante en la parte superior, pero no genera visualmente tampoco ningún problema. La articulación del torso no sube mucho, pero sí baja, pero es bien poco lo que tiene, pero muy parecido a lo que ya vimos en la otra figura. Gira un poco, no mucho porque topa con el cinturón, se puede forzar pero no lo voy a hacer. Arriba tiene este pequeño juego. El hombro sube, gira 360, el bíceps, ese giro 360 ahí, doble articulación en el codo, pero topa en el antebrazo y el bíceps. Y a mí me salió un poco pegado, así que lo tuve que tratar con agua caliente para soltarlo. Por ahí se ve cómo se puede doblar de mejor manera, dejando este elemento del antebrazo dentro del bíceps. El antebrazo no gira, está fijo. La muñeca gira en 360 y sube y baja. Por otro lado, su otro brazo sube, gira en 360, un giro en el bíceps. Articulación simple en el codo, es suficiente para un buen rango. Giro en el arma, gracias a ese pin que tiene ahí. Tiene una buena apertura. Se mueve hacia atrás un poco el muslo y hacia adelante un poco más. Giro en el muslo, doble articulación en la rodilla. Giro en la pantorrilla. Y el tobillo sube, baja y pivotea hacia los lados. Veamos ahora entonces todos los accesorios que trae esta figura de lujo de la línea Masterverse.
Partiendo por las opciones de armamento, que son las icónicas que hemos visto desde la línea Vintage y que se han repetido a través de las colecciones. En casi todas estoy seguro que hemos visto su icónico gancho, su garra y su cañón. Bueno, y si vemos en detalle estas opciones de armamento, vemos que tiene un aplicado de pintura con un destello metalizado aquí en la parte más oscura y un color más claro en la zona del gancho, generándose contraste que se ve muy bonito. Y esto sucede en las tres opciones de armamento. Por otro lado, trae una mano intercambiable, que es una palma abierta, y todos los elementos necesarios para convertir a este Trap Job en su versión de cultista de la placa madre, donde sería esta vestimenta, que es de género de tela, lo cual es súper bueno para una figura de acción y sobre todo de este valor, de este precio. Y viéndolo más en detalle, la tela es bien suave, bien moldeable, tiene ahí también un acabado con unos toques brillantes, se siente muy bien al tacto y trae un velcro en la parte de atrás que nos va a permitir sujetarlo a la figura. Además trae esta túnica que es de un plástico más gomoso. La túnica viene en color rojo con negro y un detalle ahí blanco. Se nota una textura en la parte negra, una textura como de tejido, a diferencia de la parte roja y la blanca que son más suaves. Y por dentro también trae una textura. Se ve muy bien esta túnica también. Y además trae este cinturón que nos va a permitir ajustar, me imagino, esta túnica. También, al igual que las armas, viene en este plástico con un destello metalizado oscuro con detalles en metálico más claro, que se ve bien bonito a la luz como brilla. En cuanto al armamento, se le puede sacar el cañón, se desprende, está un poco apretado y trae un pin que nos va a permitir agregar los otros elementos como la garra. Está bastante apretado realmente cada una de las opciones de armamento. Y como vimos en la figura Vintage y Origins, bueno, y en la mayoría de las figuras del personaje, en el cinturón podemos colgar las opciones de armamento con esos ganchos que trae en el lado, y así se pueden almacenar en el mismo personaje, lo cual está súper bien. Convirtamos entonces a este cyborg en su versión cultista. Para eso creo que deberíamos sacar el cinturón, ya que nos va a estorbar en la túnica sobre todo, y en el otro cinturón. Ahí estuve probando y era un poco complicado. Y para poner la vestidura vamos a tener que sacar esta opción de armamento. Se abre aquí. Se introduce como una camisa pero al revés. Y se cierra aquí atrás. El velcro es súper fuerte, queda bien firme, así que eso también es súper bueno. Me gusta el acabado de la tela, se siente súper bien al tacto y le queda súper bien a la figura. Vamos a volver a poner la opción de armamento. Ahora para la túnica nos tocaría sacar la cabeza, porque obviamente no va a entrar por este espacio. Y se pone por arriba. Listo. Y ahora por último el cinturón. Y se cierra con un broche igual que el otro cinturón que sacamos anteriormente. Fácilmente lo acomodamos. Ya tenemos a esta versión de Trap Job de cultista, y ahora viéndolo equipado en esta versión, la verdad es que se ve súper bien. Me gusta mucho la textura de la túnica, la tela y las terminaciones que tiene, y en conjunto de los colores se ve muy bien, muy llamativo. Todo calza perfectamente, entonces no como otras figuras que tal vez traen equipo, armadura, armamento que de repente quedan como descolocadas del molde original. En este caso todo calza perfecto. Y no pensé que me iba a gustar tanto esta versión de cultista de Trap Job, pero así es, me gusta un montón, se ve muy bien, está muy bien resuelto y obviamente calza muy bien con lo que vimos en la pantalla en la serie de Netflix, así que estoy bien contento con la opción. Si bien no es nuestro clásico Trap Job, sí es el Trap Job de Revelation, así que por ese lado cumple. Bueno, entonces veamos a este reverendo del mal ya en acción.
entonces comparemos a este Trapjaw con su versión Origins, que es la única otra versión que tengo del personaje, donde podemos ver que se conserva la esencia de este Trapjaw, que lo vemos a lo largo de toda la franquicia, desde la serie de Filmation, las figuras Vintage, Classic, 2000X y Origins. Todas comparten estos detalles que conforman a lo que conocemos del personaje, ya sea su casco, su mandíbula, su brazo mecánico, sus colores, que si bien los colores no son iguales, sí se respetan esos tonos dentro del diseño. Todo eso lo vemos aquí incorporado en este Masterverse, pero con algunos detalles buscando un rediseño más realista. Entonces ya no se ve tan cartoon como Origins, por ejemplo, sino que se ve un poco más realista, tal vez como Classic. Podemos parar un poco para ver cómo en Origins resolvieron esa mandíbula inferior, solamente pintándola de negro, lo cual se ve muy bien, se ve armónico. Pero aquí en Masterverse yo creo que quisieron hacer algo más como lo que se ve en Classics, pero en Masterverse creo que no quedó bien resuelto. Y por último tenemos el mismo arsenal de armamento, que son su gancho, su pistola y su garra, que también lo vemos presente en Masterverse: el cañón o pistola, su gancho y la garra que está equipada. Me gusta cómo está en comparación a su versión Origins y otras versiones, está bien logrado, creo yo, así que interpreta a lo que ya conocíamos del personaje. Y aquí, en comparación con otros guerreros malvados también de la línea Masterverse, donde tenemos a Beastman, Stinkor y los tres pertenecientes a la misma serie Revelation, donde vemos que en conjunto los tres se ven súper bien, bien proporcionados, una altura muy similar, así que hacen un buen match. Y aquí, junto a Teela y Fisto, los tres comparten temporalmente espacio en la serie. Aquí en su versión original, junto a He-Man y Skeletor, los cuales también comparten temporalmente el mismo espacio en la serie, y también se ven muy bien. Skeletor tal vez puede ser un poco más pequeño en su cabeza y una proporción extraña ahí, pero entre Trapjaw y He-Man se ven perfectamente bien. Aquí, en comparación con otra versión de He-Man y Skeletor, que es el He-Man de Classic y el Skeletor del Club Grayskull, que los dos comparten el mismo molde, y entender cómo este Masterverse de escala 7 pulgadas se comporta con estas dos versiones. Si bien hay un tema aquí en la cabeza que las de Masterverse son un poco más pequeñas, creo yo, sí son bien compatibles en cuanto a porte y no se ven tan mal con ambas líneas, creo yo, y para mí me sirve mucho porque así puedo seguir completando esta colección de 7 pulgadas con las figuras que vayan saliendo de Masterverse. Y por último, aquí en comparación con figuras de otras líneas que colecciono, como es este Obi-Wan de Black Series, este DC Multiverse, Rocksteady Cartoon de NECA. Bueno, concluyendo entonces ya con esta revisión, vimos que este Trapjaw, como figura deluxe que es, o de lujo, nos entrega un montón de accesorios. En cuanto a la figura, creo que el esculpido está súper bueno, me gusta mucho. Es una muy buena representación de lo que vimos en la pantalla, ya sea el Trapjaw cultista o el Trapjaw más original que vemos al principio. Así que por ese lado cumple muy bien con la expectativa de esta figura basada en una serie. Y en esencia, este Trapjaw, como lo vimos, respeta muchos elementos de las figuras originales, de la figura en el tiempo que nos ha entregado la franquicia. Así que creo que es un muy buen trabajo de rediseño, y me gusta mucho esa interpretación realista que tiene este Trapjaw versus las otras versiones que he visto anteriormente en la franquicia, y los materiales que quieren representar en la figura. Como hemos visto a lo largo de la línea Masterverse, cada vez creo que van mejorando más en los detalles. Obviamente esta es una figura de lujo, por eso tiene más cuidado en ciertas cosas, muchas piezas nuevas que no se están preocupando, pero uno de los puntos débiles que detecté es, por ejemplo, las articulaciones, que en algunos casos no se comportan tan bien, ya que tienen otros elementos que impiden que se mueva de la mejor manera. Por otro lado, las opciones de armamento son súper difíciles de sacar. En todo lo que ha durado el video, que he estado trabajando en él y haciendo fotos, me ha costado mucho cambiar entre una y otra, con miedo a que se me rompa el pequeño pin que trae. No ha pasado nada hasta ahora, pero siento que no es algo que yo pueda estar manipulando mucho. Podría estar resuelto de otra manera, tal vez como lo hacen con las piezas de las manos o las cabezas, que son fáciles de sacar. En este caso el armamento es mucho más difícil e incluso difícil de girar. Siento que podría cortar en cualquier momento ese pequeño pin, entonces también es un punto en contra. Y el más complejo, creo, de todo es la cabeza. Al principio no lo encontré tan terrible porque lo puedo tapar cerrando la mandíbula, pero a medida que lo fui manipulando, esto se me iba abriendo y sí me hace mucho ruido el cómo está esculpida esa pieza ahí. No es una buena opción, no se ve bien, y creo que lo pudieron haber editado de alguna otra forma.
pudieron haber tomado lo que hicieron en Classic, que está mucho mejor resuelto, y tal vez con pintura poder haber arreglado la mandíbula de abajo, que yo creo que es el problema que nos genera ese ruido, o la lengua, no sé, tengo que revisarlo, pero es algo que yo creo que voy a customizar. Pero si no, se mantiene con la boca cerrada y no hay ningún problema, pero es uno de los puntos que te hacen ruido a medida que lo vas manipulando, entonces creo que se podría haber mejorado ese elemento. El resto de la figura para mí es una muy buena opción, sobre todo, como comenté anteriormente, para coleccionistas de las líneas Classic o figuras de 7 pulgadas. Esta figura cabe muy bien si no tienes el trap jaw anterior, pero no es superior a los trap jaw que yo he visto anteriormente en Classic, lo cual es muy difícil que lo sea. Pero para la línea de Revelation es un buen trap jaw. Me gusta mucho la colección, yo creo que una figura que podría recomendar. En cuanto a precio y accesorios, la versión del reverendo Trap Jaw es algo que me sorprendió, no pensé que me iba a gustar tanto. Si bien en la pantalla no la encontré muy atractiva, cuando la tuve aquí en la mano, con la materialidad de los elementos que trae, tiene harto valor, se ve muy bien la figura, calza muy bien y eso es muy agradable, que se sienta como cómoda las piezas puestas, la podéis manipular sin ningún problema. Así que es una buena versión de este Trap Jaw cultista. Así que esperemos que esta línea nos siga sorprendiendo. Masterverse tiene para rato, yo creo. Las figuras de la serie de Netflix están muy buenas, la mayoría que he revisado siento que van mejorando, no todas son buenas, pero van mejorando a medida que van avanzando en las waves. Esta también es muy buena, me gustó mucho, así que muy contento de tener esta figura en la colección. Bueno, y sin más que decir, si les gustó este video, dejen un like y suscríbanse para ver más contenido de este tipo. Vamos a seguir revisando figuras de Master of the Universe y otras cosas. Entonces yo me despido, cuídense, sigan coleccionando y nos vemos. Chao.